La llamada provenía de un número desconocido. Dominic Corsetti, el jefe mafioso más temido de la costa este, casi la ignora hasta que escuchó su voz. «Señor, por favor, no cuelgue», dijo la joven, sin aliento, aterrorizada. «Soy camarera. Creo que su hija está inconsciente. Está tirada en un callejón». Su corazón se detuvo. El hombre que había ordenado muertes sin pestañear sintió que su sangre se helaba. «¿Dónde?», preguntó con voz mortalmente tranquila. «No sé la dirección», gritó ella. «Acabo de terminar mi turno». Se desmayó cerca de la parada de autobús de Maple Street. No deja de llamar su nombre. La línea se quedó en silencio durante medio segundo. Entonces, el mismísimo diablo ya se estaba moviendo. 3 SUV negros atravesaron la ciudad como una tormenta de metal y furia. Los coches se apartaban de su camino. Los semáforos no significaban nada. Hombres que nunca habían conocido el miedo lo saborearon por primera vez. Cuando llegó, vio la imagen que lo destrozó. Su hija, su lirio, yacía en el suelo frío y sucio de un callejón oscuro, pálida como la porcelana, con los labios azulados, inmóvil, y junto a ella se arrodillaba una mujer, delgada, agotada, temblando por el frío de octubre, porque había envuelto a su hija con su única chaqueta. Sus manos temblaban mientras acariciaba el pelo de Lily, tratando desesperadamente de mantener a la niña despierta. No sabía a quién más llamar, susurró la camarera, con la voz quebrada. No dejaba de repetir su nombre. Dominic Corsetti, il Diavolo, el hombre que gobernaba el inframundo de la ciudad con mano de hierro, cayó de rodillas sobre el sucio pavimento, porque en ese momento nada más importaba. Ni su imperio, ni sus enemigos, ni la sangre en sus manos. Solo si su pequeña volvería a abrir sus ojos plateados. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que esta camarera destrozada con $8 en su cuenta bancaria hace a continuación cambiará el destino de esa niña moribunda y del monstruo que quemaría el mundo por ella. Si esta historia te conmueve, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Ahora entremos en materia. Pero para comprender el milagro que se produjo esa noche, debemos retroceder 24 horas en el tiempo. Volvamos a la mujer llamada Elena Hartwell, la mujer cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con el del jefe mafioso más temido de la costa este. Elena tenía 27 años, pero sus ojos eran mucho más viejos que su edad. Los ojos de alguien que había visto demasiado sufrimiento, que había llorado hasta quedarse vacía, que había aprendido a sobrevivir cuando todo el mundo le dio la espalda. Quedó huérfana a los 12 años, cuando sus padres murieron en un accidente de coche en la autopista. Sin parientes ni familia, fue entregada al sistema estatal como un objeto indeseado que nadie quería reclamar. 7 familias de acogida en 6 años. 7 casas en las que ninguna se sintió como su hogar. 3 de ellas le dejaron cicatrices en el cuerpo y en el alma, cicatrices de las que nunca habló con nadie. A los 18 años, Elena salió del sistema con una bolsa de ropa vieja y la promesa que se hizo a sí misma de que sobreviviría a cualquier precio. Y 9 años después, seguía luchando por cumplir esa promesa. Elena tenía 3 trabajos al mismo tiempo. Durante el día lavaba platos en un restaurante italiano barato del centro, donde el gerente manoseaba habitualmente a las empleadas y lo llamaba bromas inofensivas. A primera hora de la tarde, servía mesas en un restaurante abierto las 24 horas llamado Rosie's Diner, donde los clientes borrachos le tiraban comida y se marchaban sin dejar ni una sola propina. A última hora de la noche, limpiaba un edificio de oficinas, fregando suelos y restregando retretes hasta que se le agrietaban las manos y sangraban. Dormía una media de 3 o 4 horas por noche, a veces incluso menos. 2 años antes, Elena había sido apuñalada durante un robo en la cafetería. El cuchillo le dejó una herida de 15 centímetros en el abdomen y la envió al hospital en estado crítico. Los médicos le salvaron la vida, pero las facturas médicas la mataron de otra manera. $73,000, una cantidad que nunca podría pagar, aunque se matara a trabajar. Los cobradores la llamaban todos los días, amenazándola con demandas judiciales, amenazando con embargar propiedades que no poseía.
Luego estaba Jason, el primer y único hombre en el que Elena había confiado. El hombre que le dijo que la amaba, que la cuidaría, y luego la engañó para que firmara un préstamo de $15,000 antes de desaparecer con todo el dinero. Ahora, Elena también cargaba con esa deuda y con unos intereses aplastantes. Y cada mes, la cifra no hacía más que crecer. Hace 3 semanas, mientras se duchaba, Elena descubrió un bulto en el pecho. No tenía seguro médico. No tenía dinero para ir al médico. Lo único que tenía era un miedo silencioso que la acechaba cada noche. El miedo a que su cuerpo la traicionara, a morir sola en su miserable apartamento sin que nadie lo supiera. El apartamento de Elena estaba en la zona sur, donde los disparos resonaban como música de fondo todas las noches, sin calefacción, con ventanas rotas por las que entraba el viento y cucarachas por todas partes. Llevaba 2 meses de retraso en el pago del alquiler y el propietario la había amenazado con echarla a la calle en una semana. Su cuenta bancaria tenía $873. No había comido una comida completa en 5 días, sobreviviendo con pan duro que tiraban los restaurantes y agua fría del grifo. Las suelas de su único par de zapatos estaban rotas y las forró con cartón para que sus pies no tocaran el suelo helado. Así era Elena Hartwell, una mujer sin nada más que dolor, una mujer cuya vida la había empujado al fondo del abismo. Una mujer que, aquella noche, mientras caminaba a casa desde el trabajo bajo el frío viento de octubre, oiría un sonido que cambiaría su destino para siempre. Esa noche, el reloj marcaba las 11:43 cuando Elena salió por la puerta trasera del restaurante Rosie's. Su turno de 17 horas había terminado por fin. Sin embargo, su cuerpo estaba demasiado agotado para sentir alivio alguno. Tenía los pies hinchados dentro de sus zapatos rotos. Cada paso era una pequeña tortura. El estómago se le retorcía de hambre, pero ya se había acostumbrado a esa sensación. El hambre era una vieja compañera, leal, que nunca la abandonaba. Las propinas de esa noche ascendieron a solo $11. Un cliente borracho le había tirado una taza de café, la había llamado inútil y se había marchado sin pagar. El gerente, Rick, no solo no la defendió, sino que le descontó el coste de la comida de ese hombre de su salario. Y justo antes de que se marchara, Rick la llamó a la trastienda para informarle de que a partir de la semana siguiente le reducirían las horas. 6 turnos reducidos a 4. La razón que le dieron fue la baja recaudación, pero Elena sabía la verdad. Se había negado a dejar que Rick la tocara, y así era como él había decidido vengarse. El viento de octubre atravesaba su fina chaqueta como una navaja. La había comprado en una tienda de segunda mano 3 años antes por $5. Ahora estaba tan gastada que era casi inservible, pero era lo único que tenía para protegerse del frío. La parada del autobús estaba a 5 minutos a pie. El último autobús llegaría en 15 minutos, si tenía suerte. Si lo perdía, tendría que caminar 2 horas hasta su casa por calles en las que a menudo desaparecían jóvenes sin dejar rastro. Elena aceleró el paso ignorando las protestas de sus doloridas piernas. Pasó por callejones oscuros, tiendas cerradas, esquinas en las que la oscuridad era tan espesa como la tinta. Había aprendido a no mirar las sombras, a no sentir curiosidad por los ruidos extraños, a no meterse en los asuntos de los demás. En ese barrio, la curiosidad podía matarte. Pero esa noche, la oscuridad no le dio otra opción. Cuando Elena pasó por el callejón junto a la parada de autobús, oyó un ruido, pequeño, débil, como el aliento de alguien que lucha por sobrevivir. Se detuvo. Todos sus instintos le gritaban que siguiera caminando. No te des la vuelta, no mires. Pero el sonido era demasiado débil, demasiado desesperado. No parecía el de un adulto, parecía el de un niño. Elena se giró hacia el callejón. La oscuridad lo envolvía todo. Pero el débil resplandor de una farola llegaba lo suficiente como para que pudiera ver una pequeña silueta acurrucada en el suelo. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia el callejón, olvidando todas las reglas de supervivencia que se había obligado a seguir. Era una niña de unos 6 o 7 años. Su cabello rubio dorado se extendía por el sucio pavimento como seda desechada. Llevaba un vestido blanco caro,
del tipo que Elena solo había visto en revistas que nunca podría permitirse. Ahora manchado y sucio, la niña yacía inmóvil como una muñeca caída. Elena se arrodilló a su lado, sus rodillas golpeando el frío hormigón, pero no sintió dolor. Colocó una mano sobre el pecho de la niña y sintió su latido. Débil, irregular, peligroso. Los labios de la niña estaban azules, su piel pálida como la porcelana, con sudor frío en la frente. No era un resfriado, no era una caída. Era algo mucho más grave, algo que Elena no tenía poder para arreglar. La niña abrió los ojos y Elena casi se cae hacia atrás. Eran de color gris plateado, como metal fundido, como la luz de la luna atrapada dentro de sus pupilas. Elena nunca había visto unos ojos tan extraños, tan inquietantemente hermosos en su vida. «Papá», susurró la niña, con una voz tan frágil como un último aliento. «Papá, tengo miedo». Entonces los ojos plateados se cerraron. El pánico se apoderó de Elena mientras sus dedos temblorosos comprobaban el pulso de la niña. Seguía ahí, pero más débil que antes. Tenía que llamar a una ambulancia. Necesitaba ayuda. Sacó su teléfono, a punto de marcar el 911. Entonces lo vio. En la muñeca de la niña, un brazalete plateado con una rosa negra con espinas afiladas grabadas en el metal. Pesado y caro. No era el tipo de joya que solían llevar los niños. Elena conocía ese símbolo. Todo el mundo en esta ciudad lo conocía. La rosa negra de la familia Corsetti. La marca de la organización criminal más infame de la costa este. La marca de personas que, si las tocabas, desaparecías sin dejar rastro. La mano de Elena se congeló alrededor del teléfono. Acababa de encontrar a la hija del diablo. Elena se quedó mirando el tatuaje de la rosa negra en la muñeca de la niña. Su mente se aceleró con millones de pensamientos a la vez. Conocía las historias. Todo el mundo en esta ciudad las conocía. La familia Corsetti no era algo con lo que se pudiera jugar. Eran la oscuridad que se tragaba a cualquiera lo suficientemente tonto como para tocarlos. Eran la razón por la que los cadáveres flotaban en el río sin que nunca se investigara. Eran la pesadilla ante la que incluso la policía inclinaba la cabeza. Y Elena acababa de encontrar a la hija del jefe. Su instinto de supervivencia gritaba dentro de su cabeza. «Aléjate, levántate y vete ahora mismo. Pide ayuda desde la parada de autobús y desaparece. No dejes ningún nombre. No dejes ningún rastro. No te involucres con esta gente». Los que ayudaban a la familia Corsetti solían acabar de dos maneras. O bien eran arrastrados a ese mundo y nunca escapaban. O bien sabían demasiado y eran silenciados para siempre. Pero la niña que tenía en brazos respiraba cada vez más débilmente. Sus labios se volvían más azules, su piel más cenicienta. Cada momento que pasaba era un paso más hacia la muerte. Elena no era una heroína, solo era una mujer con $8 en su cuenta bancaria, sin seguro médico, sin familia, sin nadie que llorara si desaparecía. Pero una vez había sido una niña sola en la oscuridad, suplicando que alguien viniera a salvarla. Conocía ese sentimiento. Nunca lo olvidaría. Las manos de Elena temblaban mientras buscaba en la pequeña bolsa cosida al vestido de la niña. No sabía lo que estaba buscando. Quizás una identificación. Quizás una pista sobre dónde vivía la niña. Quizás cualquier cosa que pudiera ayudarla a tomar la decisión correcta. Encontró un teléfono. No era un teléfono de juguete para niños, sino un costoso teléfono inteligente, del tipo que Elena nunca podría soñar con tener. La pantalla estaba rota, probablemente por la caída, pero aún funcionaba. El teléfono estaba bloqueado con un código de acceso, pero las llamadas de emergencia estaban habilitadas. Elena abrió el historial de llamadas, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo había un número, al que se había llamado una y otra vez, un único contacto registrado para emergencias. El nombre apareció en la pantalla, y Elena sintió que la sangre de sus venas se helaba. «Papá, llama solo en caso de emergencia». Se quedó mirando el número. 10 dígitos que podían cambiar su vida para siempre. 10 dígitos que conducían directamente al hombre más peligroso de la costa este. 10 dígitos que podían salvar la vida de esta niña o acabar con la de Elena. Podía llamar a los servicios de emergencia. Podía dejar que vinieran y se encargaran de todo. Pero entonces, ¿qué? ¿Llegaría la policía?
Verían la pulsera con el escudo de los Corsetti, sabrían quién era la niña. Y en un mundo controlado por la familia Corsetti, ese conocimiento podría poner a la niña en más peligro, no menos. O Elena podía marcharse, dejar a la niña allí y fingir que no había visto nada. Pero si lo hacía, la sangre de esta niña mancharía sus manos para el resto de su vida. Nunca podría limpiarla. Nunca. La niña se movió y abrió los ojos plateados por un breve instante. «Papá», susurró de nuevo, más débil que antes, más desesperada que antes. «Papá, quiero irme a casa». Y Elena tomó una decisión. Marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. Se llevó el teléfono al oído, y el tono resonó como el repique del destino. Un tono, dos tonos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a salirse del pecho. Tres tonos. Entonces alguien respondió, y la voz que se escuchó al otro lado de la línea hizo comprender a Elena que acababa de llamar al mismísimo diablo. La línea se cortó en el momento en que Elena dio la dirección. Sin despedidas, sin promesas, solo el frío pitido que señalaba el final de la llamada. Elena miró fijamente la pantalla oscura del teléfono, preguntándose qué acababa de hacer. Había llamado a un jefe de la mafia. Le había dado su ubicación exacta. Había entrado voluntariamente en un vórtice del que nadie había salido ileso jamás. Pero no había tiempo para arrepentirse. La niña en sus brazos se enfriaba por segundos. Elena se quitó la fina chaqueta, lo único que la protegía del frío de octubre, y la envolvió alrededor del pequeño cuerpo de Lily. El viento le cortaba la piel como miles de agujas, pero no le importaba. Levantó la cabeza de la niña sobre su regazo y le alisó suavemente el cabello dorado, ahora enmarañado y sucio. «Tu padre viene», susurró Elena, sin saber si estaba consolando a la niña o a sí misma. «Aguanta, aguanta un poco más». Lily abrió los ojos, apagados por el dolor, y miró a Elena. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz tan débil como una brisa pasajera. «Solo soy alguien que pasa por aquí». Elena intentó sonreír, aunque sus labios se habían vuelto azules por el frío. «Pero me quedaré aquí hasta que llegue tu padre. Te lo prometo». «¿Eres un ángel?», preguntó Lily, con los ojos plateados iluminándose por un instante. «Mamá decía que cuando tengo miedo, vienen los ángeles». Elena no sabía cómo responder. No era un ángel. Era una mujer destrozada con $8 en su cuenta. Sin hogar, sin familia, sin futuro. Pero al mirar a los ojos esperanzados de la niña, no se atrevió a negarlo. Quizás esa noche podría ser el ángel de alguien, aunque solo fuera por una noche. El tiempo pasaba como el agua. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Elena no sabía cuánto tiempo había pasado cuando empezó a oírlo. Motores. No era un solo vehículo, eran muchos. Un rugido que rasgaba la tranquila noche, procedente de lejos y acercándose a una velocidad aterradora. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El instinto le decía que corriera, que se escondiera entre las sombras y desapareciera antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía abandonar al niño. No iba a abandonar al niño. 3 SUV negros irrumpieron en el callejón como un huracán de acero y furia. Los faros brillaban, quemando la oscuridad, convirtiendo la noche en día en un instante. Los frenos chirriaron, los neumáticos quemaron el pavimento y los vehículos se detuvieron con precisión militar a pocos metros de Elena. Ella cerró los ojos, preparándose para lo peor. Las puertas se abrieron al unísono y los hombres salieron. Elena abrió los ojos y vio su pesadilla hecha realidad. Llevaban trajes negros caros, pero no había nada refinado en su forma de moverse. Se movían como depredadores, cada paso calculado, cada mirada buscando amenazas. Sus manos descansaban dentro de sus chaquetas. Elena sabía que allí esperaban armas que podían acabar con su vida en una fracción de segundo. No eran guardaespaldas, eran asesinos, asesinos profesionales que no conocían el significado de la piedad. Se desplegaron, cerrando el callejón y bloqueando todas las posibles vías de escape. Elena se sentía como un ratón atrapado en una jaula con una manada de gatos salvajes hambrientos. Sin embargo, ninguno de ellos la miró. Todos se volvieron hacia el vehículo del medio, cuya puerta permanecía cerrada. Estaban esperando. Todo el callejón esperaba.
Entonces se abrió la puerta y salió la oscuridad. Dominic Corsetti era más alto de lo que Elena había imaginado. Más ancho, más aterrador. Salió del vehículo como si se levantara del mismísimo infierno. Cada paso espesaba el aire y bajaba la temperatura a su alrededor varios grados. Su cabello negro, con canas tempranas en las sienes, brillaba bajo las luces de la calle. Una leve cicatriz le recorría desde la esquina del ojo izquierdo hasta el pómulo. Un recuerdo de una violencia ya pasada. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Gris acero, fríos como un invierno eterno. Los ojos de un hombre que había visto la muerte cientos de veces y nunca había pestañeado. Esos ojos recorrieron a Elena, y ella sintió que su alma quedaba al descubierto, como si él pudiera ver todos los secretos que había ocultado, todos los miedos que había enterrado. Entonces sus bellos ojos se posaron en la niña que tenía en el regazo y todo cambió. En el momento en que esos ojos gris acero vieron a Lily, el rostro de Dominic Corsetti se derrumbó. No como un muro que se derrumba, sino como un glaciar que se derrite bajo un sol abrasador. La coraza fría, despiadada y aterradora que había construido a lo largo de tantos años se hizo añicos en un solo segundo. Se abalanzó hacia adelante, ya no como el jefe de la mafia que toda la ciudad temía, sino como un padre. Un padre corriente que se desmoronaba lentamente por el terror. Dominic se arrodilló junto a Elena, sin importarle lo más mínimo que sus rodillas golpearan el sucio hormigón, y las manos que habían firmado la sentencia de muerte de docenas de hombres temblaban al tocar el rostro de su hija. Lily. Su voz se quebró, despojada de toda frialdad, de toda amenaza. Mi hija, Lily, mira a papá. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos. Elena fue testigo de algo que nunca había creído que vería en su vida. Lágrimas en esos ojos gris acero que habían obligado a toda una ciudad a inclinarse. Las lágrimas brotaron. No eran falsas, ni débiles, sino las lágrimas de un hombre a punto de perder lo único que realmente le importaba. Lily abrió los ojos, con el brillo apagado por el dolor, pero aún reconociendo al hombre que tenía delante. «Papá», susurró, con los labios temblorosos mientras intentaba sonreír. «Lo siento». Me escondí en el camión de la lavandería y cuando se detuvo cerca de las luces brillantes, salí. Solo quería ver el mundo real. «No hables». Dominic levantó a su hija del regazo de Elena y la apretó contra su pecho como si fuera el último tesoro que quedaba en la tierra. «No te disculpes. Papá está aquí ahora. Papá no dejará que te pase nada. Nunca. ¿Me oyes? Nunca». Se volvió hacia sus hombres. Y en ese instante, Elena vio volver al demonio, la compasión desvaneciéndose en la muerte, una voz quebrada endureciéndose en una orden letal. «Llama a Vaughn». Dominic rugió al hombre alto más cercano a él, que Melena instintivamente supo que era su mano derecha. «Dile que prepare el quirófano inmediatamente y que encuentre al equipo de seguridad que dejó salir el camión de la lavandería sin inspeccionarlo. Así es como se escapó. Quiero que desaparezcan. Si mi hija no sobrevive, mataré a todos sus seres queridos. A todos y cada uno de ellos, lentamente, y le obligaré a mirar». El hombre asintió, sacó su teléfono y se apartó, dando órdenes frías por el teléfono, mientras los demás se movían como una máquina perfectamente programada. 2 corrieron hacia los vehículos para arrancar los motores. Otros 2 barrieron el callejón, revisando cada sombra. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie necesitaba explicaciones. Actuaron con una velocidad y precisión despiadadas, como si sus vidas dependieran de ello. Y tal vez así era. Dominic se puso de pie con Lily en brazos, su pequeño cuerpo casi engullido por su enorme complexión, y caminó hacia el vehículo, con pasos medidos y cuidadosos, como si temiera hacerle más daño. Pero antes de entrar, se detuvo y se volvió hacia Elena, que seguía arrodillada en el suelo helado, temblando de frío sin su chaqueta. Sus ojos de acero la recorrieron, evaluándola, diseccionándola, viéndola completamente, y Elena se sintió como si estuviera bajo un microscopio. Quería correr, desaparecer, borrar el recuerdo de esa noche, pero sus piernas se negaban a moverse. «Tú», dijo Dominic, con una voz que resonó en el callejón como un trueno. «No es una pregunta, ni una petición, sino una orden.
El Elena intentó hablar, pero tenía la garganta seca y no le salía ningún sonido. «Ven conmigo», dijo Dominic, y luego se dio la vuelta y se subió al vehículo sin esperar una respuesta, sin importarle si ella estaba de acuerdo o no, porque en su mundo las órdenes no requerían consentimiento, solo obediencia. El hombre alto se acercó a ella con el rostro frío y los ojos vacíos. «Marcus Webb», dijo, «ni presentación ni amenaza. Sube al coche». Elena miró el reluciente SUV negro. Miró la puerta abierta, como la boca de una bestia, esperando devorarla, sabiendo que entrar podría ser la última decisión de su vida, y sabiendo con la misma certeza que no tenía otra opción, se levantó con las piernas temblorosas y entró en la oscuridad. Dentro del todoterreno, Elena se sintió como si la hubieran tragado a otro mundo. Los suaves asientos de cuero acunaban su cuerpo exhausto, y el aroma de la piel cara y la colonia de alta gama llenaba el espacio cerrado. Era un tipo de lujo que nunca había conocido en su vida, del que solo había visto en películas sobre la élite. Pero no podía disfrutarlo. No con dos hombres sentados a ambos lados, como estatuas de piedra, silenciosos y amenazantes, con las manos apoyadas en los muslos, aunque Elena sabía con certeza que podían sacar un arma en una fracción de segundo. El convoy se puso en marcha en cuanto se cerraron las puertas. Sin esperas, sin vacilaciones. 3 SUV negros atravesaban la noche de la ciudad a una velocidad que Elena estaba segura de que superaba todos los límites legales, aunque la ley no existía para gente como ellos. A través de la ventana, la ciudad se veía borrosa, en rayos de luz. Los semáforos cambiaban de color sin que los vehículos redujeran la velocidad. Otros coches se apartaban instintivamente, como si sus conductores pudieran sentir el poder que se precipitaba hacia ellos. Los agentes de policía, de pie en las esquinas, veían pasar el convoy y luego se daban la vuelta como si no hubieran visto nada. Y Elena comprendió entonces que aquella era la ciudad de Dominic Corsetti, que él no seguía la ley. Él era la ley. 15 minutos más tarde, el convoy salió del centro de la ciudad y entró en las afueras, donde las mansiones se extendían detrás de altos muros y frondosas hileras de árboles. Sin embargo, cuando se detuvieron ante una enorme puerta de hierro, Elena se dio cuenta de que esas mansiones no eran nada en comparación con este lugar. La finca de Corsetti no era una casa, era una fortaleza. Las puertas de hierro, de más de 4 metros de altura, con amenazantes púas en la parte superior, se abrieron lentamente cuando se acercó el vehículo que iba en cabeza. Había cámaras de seguridad instaladas por todas partes. Luces infrarrojas barrían el convoy como los ojos de una bestia que inspecciona a su presa. Elena supuso que los gruesos muros perimetrales podrían resistir el fuego de un rifle. Y una vez dentro, vio aún más capas de seguridad. Guardias con trajes negros se distribuían a lo largo del camino de entrada de piedra. Todos estaban armados y seguían los vehículos con ojos agudos e inquebrantables, mientras perros entrenados patrullaban las sombras y sus ladridos graves resonaban en algún lugar a lo lejos. Los focos estaban dispuestos de manera que no hubiera ningún punto ciego, ninguna sombra lo suficientemente profunda como para que un intruso pudiera esconderse. Entonces, la mansión se alzó ante ella y Elena dejó de respirar. Era un castillo. No había otra palabra para describirlo. 3 imponentes pisos de arquitectura clásica europea. Columnas de mármol blanco que sostenían techos abovedados. Vidrieras que reflejaban las luces como enormes joyas. Una fuente de bronce en el centro del patio con una estatua de un ángel en lo alto. Las alas extendidas mientras el agua murmuraba suavemente en la noche tranquila. Jardines que se extendían a ambos lados, con árboles perfectamente podados y recortados en formas artísticas. Flores que florecían vívidamente a pesar del frío aire de octubre. Elena pensó en su apartamento en ruinas, donde las cucarachas se arrastraban por las paredes y las ratas correteaban bajo el suelo, en cómo el alquiler de un mes allí probablemente no equivalía al coste de una sola flor de este jardín. De cómo toda una vida de trabajo no le daría para comprar ni una sola de las piedras que pisaba, y este mundo le resultaba tan ajeno que rayaba en lo irreal, como si hubiera entrado en otra dimensión donde su pobreza carecía de sentido. El coche se detuvo en la entrada principal.
El hombre a su derecha abrió la puerta y le indicó que saliera. Y ella lo hizo, con sus zapatos rotos tocando los escalones de mármol pulido, con una sensación de desubicación más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado jamás. Delante, Dominic ya había salido del vehículo principal, con Lily todavía en brazos, mientras un equipo médico salía corriendo por la puerta principal, con una camilla preparada y el equipo reluciente bajo las luces, le quitaban a Lily y corrían hacia el interior, ya que cada segundo era invaluable. Dominic se quedó allí un momento, viendo cómo su hija desaparecía tras las puertas, con el rostro impasible, sin emoción alguna, mientras apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Luego se volvió hacia Elena, con sus ojos gris acero clavándose en ella a través de la oscuridad. «Adentro», dijo con voz baja y fría, y Elena entró en la guarida del león. Dentro de la mansión, todo era aún más magnífico de lo que Elena había imaginado. Los techos se elevaban sobre sus cabezas, pintados con frescos de ángeles y nubes flotantes, mientras que las lámparas de cristal brillaban como miles de estrellas cautivas. Los pulidos suelos de mármol blanco reflejaban su imagen como un gran espejo, obligándola a enfrentarse a la lamentable visión de sí misma. Ropa arrugada, pelo enredado, zapatos rotos, dejando marcas sucias en la piedra inmaculada, una mancha de aceite en un lienzo impecable. Una mujer de mediana edad con uniforme de ama de llaves apareció de algún lugar, con expresión tranquila, como si traer a un extraño a medianoche fuera lo más normal del mundo, y condujo a Elena a una sala de espera en el ala este, donde había sofás de terciopelo rojo oscuro, una chimenea crepitante y costosas pinturas al óleo colgadas en las paredes. Le pusieron una taza de té caliente y una manta de lana sin que ella tuviera que pedirlo. Elena se sentó, hundiéndose en los suaves cojines, pero no conseguía relajarse. Sus manos seguían temblando mientras sostenía el té. El calor se derramaba sobre sus dedos y los quemaba. Aunque no sentía dolor, todos sus sentidos estaban fijos en un solo lugar. Las grandes puertas dobles al final del pasillo por las que se habían llevado a Lily. El tiempo pasaba como una tortura. Una hora, luego otra. Elena ya no sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, solo que se sentaba allí viendo las llamas bailar en la chimenea, escuchando el tic-tac constante de un reloj antiguo como un latido. De vez en cuando, alguien pasaba por el pasillo exterior, pasos apresurados, voces susurradas, una puerta que se abría y se cerraba, y Elena no se atrevía a salir para ver qué estaba pasando. Ella no pertenecía a ese lugar. Solo era una extraña arrastrada por una tormenta que no era la suya. Mientras esperaba, observó la habitación que la rodeaba. Cada objeto irradiaba una riqueza tan excesiva que parecía irreal. Una lámpara de latón chapada en oro, un jarrón de porcelana con delicados motivos pintados a mano, una alfombra persa bajo sus pies, tejida con intrincados diseños que, imaginó, debían de haber tardado años en completar. En la pared colgaba un gran retrato de una joven con cabello dorado y ojos gris plateados, y Elena reconoció esos ojos al instante, los ojos de Lily. La mujer del cuadro tenía que ser la madre de la niña, la difunta esposa de Dominic Corsetti. Era de una belleza impresionante, con una sonrisa amable y ojos cálidos como la primavera. Y era difícil imaginar a una mujer así como la esposa de un demonio. Sin embargo, tal vez Dominic no siempre había sido un demonio. Quizás hubo un tiempo en el que fue un hombre normal que sabía amar, sonreír y soñar, y quizás la muerte de esta mujer lo convirtió en lo que toda la ciudad temía. Se oyeron pasos al final del pasillo, lo que sacó a Elena de sus pensamientos, y al levantar la vista, vio a Dominic paseándose de un lado a otro ante las puertas dobles como un león enjaulado. Se había quitado el abrigo, dejando al descubierto una camisa blanca arrugada con las mangas remangadas hasta los codos. Su cabello oscuro, salpicado de canas, estaba despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él 100 veces esa noche. Su rostro seguía siendo de piedra, pero Elena vio algo en sus ojos gris acero. Miedo, puro y primitivo, imposible de ocultar. Este era un hombre que controlaba toda una ciudad.
Sin embargo, no podía controlar esto. No podía ordenar al corazón de su hija que siguiera latiendo con normalidad. No podía amenazar a la muerte para que se mantuviera alejada. Ante la enfermedad de Lily, todo su poder y su dinero carecían de sentido. Marcus Webb se encontraba a unos pasos de distancia, silencioso como una sombra, observando a su jefe con una preocupación que intentaba ocultar tras su fría expresión. De vez en cuando intercambiaba miradas con otros hombres apostados a lo largo del pasillo. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a hablar. Toda la mansión parecía contener la respiración, esperando el resultado detrás de esas puertas. Y Elena, una desconocida con $8 en su cuenta, estaba sentada en esa lujosa habitación, observando cómo el hombre más poderoso de la ciudad se doblegaba ante el miedo de perder a su hija. Las puertas dobles finalmente se abrieron después de casi 3 horas, y un hombre salió, con el pelo canoso, el rostro demacrado por el cansancio, pero con los ojos iluminados por algo parecido al alivio. Vestido con una bata quirúrgica azul y con guantes de goma aún en las manos, como si acabara de salir del quirófano de un hospital de primera categoría en lugar de una habitación dentro de una mansión mafiosa, Dominic se adelantó antes de que el hombre pudiera hablar. Su expresión era tan tensa que Elena pensó que podría romperse en cualquier momento. «Está estable», dijo el médico, con voz baja y firme. «Hemos estabilizado su ritmo cardíaco. Ahora está durmiendo y necesitará al menos una semana de descanso». Dominic no dijo nada, solo se quedó allí de pie mientras sus anchos hombros se hundían lentamente, como si le hubieran quitado un peso aplastante de encima. Elena lo vio cerrar los ojos por un breve segundo, moviendo los labios como si formara palabras sin sonido. Quizás un agradecimiento, quizás una oración, quizás ambas cosas. Sin embargo, el médico continuó, con un tono más serio. «Dominic necesitará una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en un plazo de 6 meses. No podemos retrasarlo más. Su corazón se debilita día a día. Si no se somete a la cirugía, esta noche no será la última vez». «Lo sé», dijo Dominic mientras abría los ojos, a los que volvía a aparecer la familiar frialdad de acero. «Prepáralo todo, no me importa lo que cueste. Encuentra al mejor cirujano del mundo si es necesario». El médico asintió y se volvió hacia la habitación. Dominic se quedó allí un momento más, mirando las puertas que se cerraban, y luego se dio la vuelta y se dirigió hacia Elena. Ella se levantó del sofá por instinto, con el corazón acelerado. Durante las últimas 3 horas, casi había olvidado su propia existencia en aquella lujosa habitación. Pero ahora aquellos ojos gris acero estaban fijos en ella, y recordó exactamente dónde estaba y a quién tenía delante. Dominic se detuvo a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que Elena sintiera la fuerza que irradiaba, pero lo suficientemente lejos como para que ella pudiera seguir respirando. La estudió en silencio, con la mirada recorriendo desde su cabello enmarañado hasta sus zapatos rotos, evaluando cada detalle como si ella fuera un problema que había que resolver. «Salvaste a mi hija», dijo por fin, con voz baja y tranquila, ya sin la emoción que había mostrado en el oscuro callejón. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió Elena, con una voz más baja de lo que pretendía. «No». Dominic negó con la cabeza, con un movimiento pequeño pero decisivo. No todo el mundo lo habría hecho. La mayoría de la gente habría llamado a la policía y se habría marchado, o no habría llamado a nadie, o habría fingido no haber visto nada y habría seguido con su vida. Tú viste la rosa negra en su muñeca. Sabías quién era, sabías que llamar a ese número era peligroso, y aún así llamaste. El silencio se extendió entre ellos. Elena no sabía qué decir. Él tenía razón. Ella lo sabía. Había tenido miedo. Y sin embargo, lo había hecho de todos modos. ¿Por qué?, preguntó Dominic, dando un paso más hacia ella. Era una pregunta sincera, no un elogio ni un agradecimiento. Quería entenderlo. Necesitaba entenderlo. Elena miró esos ojos gris acero y buscó la respuesta en su propia alma. Pensó en sus años en el sistema, en las noches en las que yacía sola en una habitación fría, rogando que alguien viniera a salvarla. En la sensación de estar abandonada, olvidada, tratada como si no existiera.
porque sé lo que se siente al morir sola, dijo Elena, con la voz temblorosa pero sincera. Sé lo que se siente al estar tumbada en la oscuridad y que nadie venga. Nadie se merece eso, especialmente un niño. Dominic no parpadeó mientras la miraba. Su rostro permaneció tallado en piedra. Pero algo cambió en sus ojos. No era ternura, ni lástima, sino reconocimiento, respeto, como si ella acabara de pasar una prueba que no sabía que estaba haciendo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena. Elena Hartwell. Dominic asintió lentamente, grabando el nombre en su memoria como si fuera importante, como si ella acabara de convertirse en parte de su mundo, quisiera o no. Elena Hartwell, repitió, con su voz grave resonando en la habitación. Tengo una oferta para ti. La palabra oferta resonó en la habitación como una alarma. Y Elena sabía que, en el mundo de Dominic Corsetti, una oferta nunca era solo una oferta. Era una orden envuelta en un fino disfraz de cortesía. Dominic no esperó su reacción. Caminó hacia el sillón frente al sofá y se sentó. Sus movimientos eran cansados, pero aún así irradiaban una autoridad inconfundible. Luego le indicó a Elena que se sentara, y ella obedeció como hipnotizada. Mientras esperabas ahí fuera, comenzó Dominic, con voz baja y tranquila, como si estuviera hablando de negocios en lugar del curso de su vida. Hice que investigaran sobre ti. Elena se tensó. La palabra investigar la golpeó como un puñetazo. En solo unas horas, él había diseccionado su existencia. Y aunque sabía que no debía sorprenderse, se sentía violada, desnuda ante un extraño. Elena Hartwell, 27 años, continuó Dominic, sin apartar sus ojos gris acero de su rostro. Huérfana a los 12 años, 7 familias de acogida, 3 con abusos documentados y sin procesamientos. Al cumplir los 18 años, salió del sistema con una sola bolsa de ropa y actualmente tiene 3 trabajos: lavaplatos, camarera y limpiadora. Deuda médica de $73,000 por el apuñalamiento de hace 2 años. Un préstamo adicional de $15,000 de un exnovio que la estafó. 2 meses de retraso en el pago del alquiler y enfrentándose al desahucio. Saldo de la cuenta bancaria de $863 a fecha de esta mañana. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada dato que él mencionaba arañaba la poca dignidad que le quedaba. Y ella quería levantarse e irse para gritarle que su vida no era asunto suyo, pero no podía. Se quedó allí sentada, en silencio y humillada. Dominic no había terminado. También descubriste un bulto en el pecho hace 3 semanas, pero no tienes dinero para hacerte un examen ni seguro médico. No has comido bien en 5 días y los zapatos que llevas puestos tienen las suelas rotas y están acolchados con cartón, para que tus pies no toquen el suelo. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. No iba a llorar delante de él. Ya había llorado bastante en su vida. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó ella, con la voz temblorosa, aunque luchaba por mantenerla firme. Para que veas lo patética que soy. No, respondió Dominic, suavizando ligeramente el tono. Para que entiendas que sé quién eres. Sé que no tienes nada y sé que, a pesar de no tener nada, te quitaste la chaqueta para cubrir a mi hija. Te quedaste con ella en el frío y llamaste a un número que sabías que podía costarte la vida. Se inclinó hacia adelante. Aquellos ojos gris acero la taladraban. Eres la única persona a la que mi hija ha llamado Ángel en 9 años. No confía en nadie. Le tiene miedo a todo el mundo, pero confió en ti, y eso es algo que no se puede comprar con dinero. Elena no sabía a dónde la llevaba, solo que su corazón latía con fuerza y le temblaban las manos. Mi hija necesita un guardián, dijo Dominic, con cada palabra clara y definitiva. No una niñera, ni un guardaespaldas, sino alguien en quien pueda confiar, alguien que esté con ella en todo momento, alguien que anteponga su seguridad a todo lo demás, incluso a su propia vida. Quiero que tú seas esa persona. No soy guardaespaldas, dijo Elena con voz débil. No sé nada sobre protección o seguridad. Solo soy una camarera. Tú eres la persona que se quedó con mi hija cuando más necesitaba a alguien, interrumpió Dominic. Y eso es algo que ningún entrenamiento puede enseñar
y que ningún dinero puede comprar. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín, sumido en la oscuridad. $10,000 al mes. Una habitación en esta finca, un dormitorio privado junto al de Lily, todos los gastos de manutención cubiertos. Seguro médico de primera categoría, incluyendo un examen del bulto en tu pecho mañana. Elena dejó de respirar. $10,000 al mes era más de 10 veces lo que ganaba con sus 3 trabajos juntos. Una cifra que nunca se había atrevido a imaginar ni siquiera en sus sueños más descabellados. Tu deuda médica. Dominic se volvió hacia ella. La borraré. $73,000 desaparecidos. El préstamo que te dejó tu exnovio también borrado. $15,000 que ya no existen. Nunca volverás a ese miserable apartamento. Nunca más te preocuparás por el alquiler, la comida o los zapatos rotos. Tendrás todo lo que necesitas. Todo. Elena lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Era una oferta que no podía rechazar. No por la amenaza, sino porque era demasiado perfecta, demasiado oportuna, demasiado parecida a un milagro de un cuento de hadas en el que hacía tiempo que había dejado de creer. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué yo? Porque mi hija te eligió, respondió Dominic con voz grave como una piedra. Y en mi mundo, esa es la única razón que importa. Dominic se marchó tras hacer la oferta, dejando a Elena sola en la lujosa sala de estar, con millones de pensamientos dando vueltas en su cabeza. No exigió una respuesta inmediata. Le dijo que tenía hasta la mañana siguiente para pensarlo, y se marchó como si ya supiera cuál sería su respuesta. Y tal vez tenía razón. Tal vez ambos sabían que ella no tenía otra opción. Sin embargo, Elena aún necesitaba tiempo. Necesitaba comprender lo que estaba haciendo, en lo que se estaba metiendo, a qué estaría renunciando. El fuego en la chimenea se había apagado, dejando solo brasas incandescentes que latían suavemente en la oscuridad, y Elena se sentó acurrucada en el sofá, envuelta en la manta de lana, pero incapaz de ahuyentar el frío que provenía de su interior. El frío del miedo, el frío de la incertidumbre, el frío de alguien que se encuentra en una encrucijada del destino. Sin saber a dónde le llevará cada camino, pensó en la oferta de Dominic. $10,000 al mes, deudas borradas, un lugar cálido donde vivir, seguro médico, todo lo que siempre había soñado, por lo que siempre había rezado, todo lo que nunca había creído que tendría, ahora se presentaba ante ella como un regalo caído del cielo. Sin embargo, Elena no era ingenua. Sabía que no había comida gratis, que no había milagros sin un precio. ¿Y cuál era el precio de esta oferta? Vivir en la casa de un jefe de la mafia, formar parte de un mundo donde la violencia era el lenguaje y la sangre era la moneda de cambio. Cerrar los ojos ante cosas que no quería saber. Los gritos del sótano. Las personas que entraban y nunca salían. Ya no sería Elena Hartwell, la camarera pobre pero sin mancha. Se convertiría en parte de la máquina, aunque solo fuera un pequeño engranaje, comiendo comida comprada con dinero sucio, vistiendo ropa comprada con dinero sucio, durmiendo en una habitación construida con dinero sucio. ¿Podría aceptar eso? ¿Podría mirarse en el espejo cada mañana sin sentir repugnancia? Entonces pensó en la otra opción, volver a su destartalado apartamento, si es que le permitían volver. Ser echada a la calle en cuestión de días, dormir en las aceras con el frío de octubre, tener 3 trabajos y aún así apenas sobrevivir. Esperar a que el bulto en su pecho creciera sin tener dinero para el tratamiento. Morir sola en algún rincón olvidado sin que nadie lo supiera, sin que a nadie le importara, sin que nadie la recordara. Ese era su futuro si se negaba. La realidad que había vivido durante 9 años. Y estaba tan cansada, tan agotada, tan desesperadamente desgastada por luchar sola. Elena cerró los ojos y los ojos plateados de Lily se alzaron en su mente. La niña la había llamado Ángel, la había mirado con absoluta confianza, como si fuera la única persona en el mundo que pudiera salvarla. Nadie había mirado nunca a Elena de esa manera. Nadie la había necesitado nunca así. En 27 años de vida, nunca había sido importante para nadie. Solo invisible, pasando de un hogar de acogida a otro, olvidada por la sociedad, utilizada por hombres como Jason. Pero para Lily, ella era todo.
Para una niña de 7 años con ojos plateados y un corazón frágil, Elena Hartwell era la persona más importante del mundo. Y ese pensamiento era a la vez aterrador y reconfortante. Le daba ganas de llorar y sonreír al mismo tiempo. Le hizo darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, no se trataba solo de dinero o seguridad. Quizás se trataba de encontrar una razón para vivir, una razón para despertarse cada mañana. Una persona que realmente la necesitara por primera vez en su vida. Un golpe tan ligero como las alas de una mariposa hizo que Elena se estremeciera. Levantó la cabeza, con el corazón acelerado, sin saber qué le esperaba al otro lado de la puerta. Quizás un sirviente que venía a ver cómo estaba. Quizás Marcus Webb que llegaba para llevársela. Quizás el propio Dominic exigiendo una respuesta antes de lo prometido. Pero cuando abrió la puerta, vio lo último que esperaba. Lily estaba allí, pequeña, con un pijama blanco, apretando contra su pecho un oso de peluche gastado, con los ojos plateados brillando bajo las luces del pasillo, cansada y ansiosa a la vez. Y detrás de ella, un sirviente se mantenía a unos pasos, con el rostro tenso, como si esperara un castigo por dejar que la pequeña señora deambulase por la noche. Lily Elena se arrodilló para mirar a la niña a los ojos, con voz suave por la preocupación. No deberías estar fuera de la cama. Acabas de ser operada. Necesitas descansar. No puedo dormir, susurró Lily con voz ligera como el aire. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Elena con dulzura. Tengo miedo de que cuando me despierte, ya no estés aquí. Las palabras atravesaron el corazón de Elena como una espada. Y al mirar a los ojos plateados de la niña, vio un miedo que conocía demasiado bien. El miedo al abandono. El miedo a despertarse y descubrir que la persona en la que confiabas ha desaparecido. El miedo con el que Elena había vivido durante 27 años. Posó una mano suave sobre el hombro de Lily, sintiendo el pequeño cuerpo temblar bajo la fina tela. «Entra», dijo Elena, guiándola hacia la sala de estar. «Siéntate conmigo». Lily se subió al sofá y se acurrucó junto a Elena, como si temiera desaparecer si la soltaba. El oso de peluche se colocó entre ellas como un guardián. Elena las cubrió a ambas con la manta de lana y el calor del cuerpo de la niña alivió un poco el frío que se le había metido en los huesos. «¿Te quedarás?», preguntó Lily, levantando sus ojos plateados hacia Elena con toda la fragilidad de una niña de 7 años. «Papá dijo que podías quedarte. Papá dijo que serías el ángel que me mantendría a salvo. ¿Pero quieres hacerlo?». Elena no respondió de inmediato. Miró a la niña, a su cabello dorado ahora cuidadosamente peinado, a su piel aún pálida tras la terrible experiencia, a las pequeñas manos que agarraban las suyas como si fueran el único salvavidas en un vasto mar. «¿Sabes quién soy?», preguntó Elena. «Eres mi ángel», respondió Lily sin dudar. «Eres la que me encontró en la oscuridad. Te quedaste conmigo cuando tenía miedo. Mamá dijo, los ángeles vienen cuando los necesitas, y tú viniste». «Pero yo no soy realmente un ángel», dijo Elena con voz entrecortada. «Solo soy una persona normal. Tengo muchos problemas. No sé qué puedo hacer». Lily negó con la cabeza, obstinada como solo una niña de 7 años puede serlo cuando cree en algo. «Los ángeles no tienen que ser perfectos», dijo Lily, repitiendo unas palabras que seguramente había oído alguna vez a su madre. «Los ángeles solo tienen que estar ahí cuando alguien los necesita. Y tú estuviste ahí. No me abandonaste. No me abandonarás, ¿verdad?». Esa última pregunta derribó todos los muros que Elena había construido alrededor de su corazón. Y mientras miraba esos ojos plateados llenos de esperanza y miedo entrelazados, se vio a sí misma 20 años atrás, una niña de 12 años que veía cómo el coche fúnebre se llevaba los ataúdes de sus padres, preguntándose quién se quedaría con ella ahora. Esa niña no tenía a nadie. Pero Lily era diferente. Lily podía tenerla a ella. Si era lo suficientemente valiente para quedarse, lo suficientemente fuerte para aceptar, lo suficientemente cariñosa para dar, a pesar de que ella misma había sido herida demasiadas veces. «Me quedaré», se oyó decir a Elena. Y sabía que era cierto. No por dinero, no por miedo, sino porque esta niña la necesitaba. Porque, por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de ser importante para alguien. Porque, a veces, salvar a otra persona
es también una forma de salvarse a uno mismo. Lily abrazó a Elena, con su pequeño cuerpo temblando contra ella, y Elena la abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas calientes le corrían por las mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de alguien que por fin había encontrado un propósito después de 27 años perdida. Y desde las sombras al final del pasillo, Dominic permanecía en silencio, observándolo todo. Y por primera vez en muchos años, algo más que frialdad apareció en sus ojos gris acero. Elena se despertó en silencio. No era el silencio aterrador de su antiguo apartamento, donde los disparos podían estallar en cualquier momento, sino el silencio de la paz, de la seguridad, de un mundo completamente diferente, tumbada en la cama más grande que había tocado jamás. Sábanas suaves como la seda, mantas cálidas como el abrazo de una madre cuyo rostro ya no recordaba. La luz del sol matutino se colaba a través de las cortinas de terciopelo rojo y pintaba rayos dorados sobre el pulido suelo de roble. Le llevó varios segundos recordar dónde estaba. Varios más creer que la noche anterior no había sido un sueño, que había aceptado quedarse, que había abrazado a Lily y prometido no marcharse, que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Entonces Elena se incorporó, con el cuerpo aún cansado, pero la mente extrañamente alerta, y miró a su alrededor, a la habitación a la que la habían llevado los sirvientes después de que Lily se durmiera en sus brazos. Una habitación más grande que su antiguo apartamento, con techos altos, amplias ventanas con vistas al jardín y muebles antiguos que, según calculó, valían muchos años de su salario. Un tocador de caoba, un espejo con marco dorado, una pequeña lámpara de araña de cristal colgada sobre la cama. Todo le resultaba desconocido y, sin embargo, de alguna manera acogedor. Y cuando abrió el armario, se quedó paralizada porque no estaba vacío como esperaba. Había ropa nueva colgada cuidadosamente en perchas de cedro perfumadas. Vestidos, jerseys, pantalones, todo elegante sin ser ostentoso, refinado sin parecer distante. Y extendió la mano para tocar un jersey de cachemira de color crema, sintiendo bajo sus dedos un tejido tan suave como las nubes, algo que nunca había tenido en su vida. Se dio cuenta de que alguien lo había preparado todo durante la noche. Alguien conocía sus medidas, su estilo, incluso los colores que le favorecían a su piel pálida. Un nivel de atención tan preciso que resultaba casi inquietante, recordándole que en el mundo de Dominic Corsetti nada era imposible. Entonces se oyó un suave golpe y la voz cortés de un sirviente dijo desde el otro lado de la puerta que el desayuno estaba listo y que el señor Corsetti y la señorita Lily la esperaban en el jardín. Elena se vistió rápidamente, eligiendo el jersey de cachemira y los vaqueros azul oscuro. Todo le quedaba perfectamente, como si estuviera hecho a medida para ella. Bajo el armario había unos zapatos nuevos, de piel suave y suela acolchada, que sustituían al par roto que había llevado durante 2 años. Y cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la camarera agotada con ojeras y piel cenicienta, todavía cansada y todavía ansiosa, sino que tenía algo diferente, tal vez esperanza, o tal vez solo la ilusión de la ropa bonita. Y el jardín por la mañana le dejó sin aliento. La cálida luz del sol se derramaba sobre los parterres perfectamente recortados. La fuente brillaba como diamantes, el aire olía a rosas y hierba fresca. Elena caminaba por el sendero de piedra mientras evitaba deliberadamente a los guardias silenciosos apostados alrededor del jardín como estatuas. Lily estaba sentada en una mesa de hierro forjado blanco en el centro, con un vestido amarillo brillante como el sol, colocando cuidadosamente las bayas en su plato por colores. Su rostro se iluminó como el amanecer cuando vio a Elena llamando a Angel y saludando emocionada, diciendo que la había estado esperando. Una sonrisa floreció en los labios de Elena a pesar de sí misma mientras se acercaba a la mesa. Y solo entonces se fijó realmente en el hombre sentado frente a Lily, Dominic Corsetti, que a la luz del día parecía diferente de lo que había imaginado. Seguía siendo peligroso e imponente, pero de alguna manera más humano. El traje negro había sido sustituido por una camisa blanca y unos pantalones oscuros
que revelaban unas muñecas fuertes y una leve cicatriz en el antebrazo. El cabello oscuro estaba salpicado de canas y peinado con cuidado. Con el rostro afilado y bien afeitado, la saludó con un «buenos días» en voz baja y educada, muy diferente de las órdenes de la noche anterior, y le dijo que confiaba en que hubiera dormido bien. Elena se sentó en la silla junto a Lily y sintió cómo sus ojos gris acero seguían cada uno de sus movimientos mientras le daba las gracias y le decía que todo era maravilloso. Lily anunció feliz que papá había dicho que Elena se quedaría con ella ahora, que desayunarían juntos todos los días, que Elena le leería y sería su ángel. Elena miró a la niña y luego a Dominic, que la observaba con una expresión indescifrable, como si estuviera sopesando si ella merecía la confianza de su hija. Y ella dijo que lo intentaría, que haría todo lo posible sin saber si se lo decía a Lily o a Dominic, solo sabiendo que, por primera vez en su vida, lo decía con toda sinceridad. Después del desayuno, Dominic se levantó e hizo un gesto a Elena para que lo siguiera. Lily fue llevada a descansar por un sirviente siguiendo las órdenes del médico. La niña le dijo adiós a Elena con una sonrisa radiante antes de desaparecer tras una puerta. Elena siguió a Dominic de vuelta a la mansión. Se sentía como si estuviera entrando en un laberinto sin saber dónde estaba la salida, mientras Marcus Webb aparecía de la nada y los seguía en silencio como una sombra leal. Tu habitación está al lado de la de Lily, conectadas por una puerta. Dominic comenzó a explicarle, con voz baja y precisa, como si estuviera instruyendo a un nuevo recluta. Esa puerta solo se abre desde el lado de Lily para que pueda venir a verte en cualquier momento sin llamar. Atravesaron largos pasillos llenos de cuadros del valor incalculable y brillantes candelabros, hasta que Dominic se detuvo ante una sección de la pared que parecía igual que el resto, sin manilla ni letrero, que ocultaba algo. Colocó la mano en un punto concreto y la pared se abrió sin hacer ruido, revelando una habitación al otro lado. Elena entró y dejó de respirar. No era una habitación normal, era un búnker con paredes de hormigón armado de decenas de centímetros de grosor, una puerta de acero capaz de detener balas perforantes, una cama plegable, armarios con comida y agua para 2 semanas, un sistema de ventilación independiente, una línea de comunicación de emergencia conectada directamente con Marcus y el equipo de seguridad, y en una esquina, un pequeño armario con pistolas, cuchillos y cosas que no quería examinar demasiado de cerca. La habitación segura, dijo Dominic, observando su reacción. Si ocurre algo durante la noche, cualquier cosa, traes a Lily aquí y pulsas este botón rojo. Señaló un gran botón montado en la pared. Sin pensar, sin dudar, sin volver atrás por ningún motivo. Corres y la proteges, ¿lo entiendes? Elena asintió con la garganta seca. ¿Qué significa cualquier cosa?, preguntó, con la voz más temblorosa de lo que hubiera deseado. Dominic la miró durante un largo momento, sin revelar nada con sus ojos gris acero. Hay gente que quiere matar a mi hija, dijo. Cada palabra era fría como el hielo. Enemigos dentro de la organización, enemigos fuera de ella. Gente que cree que si matan a Lily, podrán controlarme. Creen que ella es mi punto débil. Y tienen razón. Elena sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría por encima. Sabía que Dominic era peligroso, sabía que su mundo era violento, pero oír que alguien quería matar a una niña de 7 años era algo completamente diferente. Le dio náuseas, la aterrorizó y la enfureció. Lee es solo una niña, dijo Elena, con una voz más firme de lo que esperaba. No ha hecho nada malo en mi mundo. La inocencia no significa seguridad, respondió Dominic, con voz ya no fría, sino cansada. He intentado protegerla, he construido altos muros, he contratado a los mejores guardias, la he educado en casa para que nadie pudiera llegar a ella. Pero no puedo mantenerla en una jaula de cristal para siempre. Necesita vivir, necesita respirar, necesita sentir el mundo. Y cada vez que sale de estos muros, muero un poco de miedo. Salieron de la sala de seguridad y continuaron por los pasillos. Dominic le señaló las cámaras de seguridad, las salidas de emergencia, las habitaciones a las que tenía prohibido entrar bajo ninguna circunstancia, y le presentó a los guardias principales con los que trabajaría, hombres de rostro frío que le saludaron con un gesto de cautela sin disimulo.
Aprenderás a usar un arma, dijo Dominic al pasar por la sala de entrenamiento del sótano. Marcus te enseñará. También aprenderás defensa personal básica y a identificar amenazas. No necesito que te conviertas en una guerrera. Necesito que seas lo suficientemente hábil como para mantener a Lily a salvo hasta que lleguen mis hombres. Nunca he tenido un arma en la mano. Elena dijo. Aprenderás, respondió Dominic. No como una sugerencia, sino como un hecho innegable para Lily. Aprenderás todo lo necesario. Se detuvo y se volvió hacia ella, con sus ojos gris acero clavándose directamente en ella. Lo dejé claro anoche. No eres solo una niñera. Eres la última línea de defensa entre mi hija y la oscuridad que quiere devorarla. ¿Entiendes lo grande que es esa responsabilidad? Elena miró a los ojos al hombre más temido de la ciudad y no vio ninguna amenaza, solo miedo. El miedo de un padre que ya había perdido a su esposa y no podría sobrevivir a la pérdida de su hija también. Lo entiendo, dijo Elena, con una voz más firme de lo que se sentía. No dejaré que nadie toque a Lily. Dominic la estudió durante un momento más y luego asintió. Era la primera vez que Elena veía algo parecido a la aprobación en sus ojos gris acero. Esa tarde, Elena pudo vislumbrar por primera vez otra faceta de la vida de Lily. El estudio de arte ocupaba todo un ala del lado oeste de la mansión, un vasto espacio coronado por un techo de cristal que dejaba entrar la luz natural como una cascada de oro fundido, con cuadros colgados en las paredes, caballetes dispuestos en filas ordenadas y el aroma de la pintura al óleo mezclado con el de la madera de pino, creando una fragancia extraña y desconocida que Elena nunca había olido antes. Lily la empujó hacia adentro con la emoción de una niña que revela un tesoro secreto. «Aquí es donde pinto», dijo con los ojos plateados brillantes. «Este es mi lugar favorito de toda la casa». Una mujer de unos 50 años se levantó de una silla cerca de la ventana cuando entraron. Llevaba el pelo plateado recogido cuidadosamente en la nuca, las manos manchadas de pintura de todos los colores y unos cálidos ojos marrones que transmitían la tranquila sabiduría de alguien que había vivido muchas tormentas. Su sonrisa era amable, pero bajo ella se escondían historias no contadas que Elena podía intuir sin saber nombrarlas. «Esta es la señorita Catherine», dijo Lily, acercando a Elena a la mujer. «Ella me enseña a pintar. También enseñó a mamá antes de que yo naciera». Catherine inclinó la cabeza hacia Elena con tranquilo respeto. «El señor Corsetti me ha hablado de usted», dijo en voz baja. «Lily no ha dejado de hablar de su ángel en toda la mañana. Me alegro mucho de conocer a la persona que le ha devuelto la sonrisa». Elena no supo cómo responder, así que se limitó a asentir y se sentó en el asiento que Catherine le indicó, observando cómo comenzaba la clase. Lily estaba de pie ante el caballete, con un delantal blanco envuelto alrededor de su pequeño cuerpo, sosteniendo el pincel como si fuera una varita mágica. Y entonces se produjo el milagro. La niña cautelosa y reservada que Elena había visto durante el desayuno desapareció por completo. Lily, con el pincel en la mano, era otra persona completamente diferente, salvaje y libre. Cada pincelada era audaz y segura, como si llevara pintando 1000 años. Los colores bailaban por el lienzo y formaban figuras que hicieron que Elena se acercara, con el corazón encogido al reconocerlas. Ángeles, pero no los ángeles de las pinturas religiosas con alas blancas inmaculadas y halos brillantes, sino ángeles con alas negras como la tinta, como la noche sin luna, como la oscuridad que la propia Elena había temido en alguna ocasión. Y sin embargo, no daban miedo. Eran hermosos, dolorosamente hermosos. Hermosos de una manera triste, de una manera feroz, que hacía que uno quisiera llorar sin saber por qué. ¿Qué tipo de ángeles son estos?, susurró Elena, temerosa de romper el hechizo. Lily siguió pintando, con sus ojos plateados fijos en el lienzo. «Son ángeles de la guarda», respondió con calma, como si estuviera afirmando la verdad más obvia del mundo. «Mamá me habló de ellos», dijo. «Todo el mundo tiene un ángel que lo cuida y lo protege. Pero a veces, para proteger a sus seres queridos, los ángeles tienen que hacer cosas malas. Tienen que luchar contra los monstruos. Tienen que ir a lugares aterradores donde no hay luz». Lily hizo una pausa y estudió el cuadro con expresión seria en su pequeño rostro. «Y como luchan contra las cosas malas,
El hollín y el polvo cubren sus alas hasta que se vuelven negras. Pero mamá dijo, por dentro siguen siendo ángeles. Siguen protegiéndonos, solo que tienen un aspecto un poco diferente. Elena miró el cuadro y pensó en Dominic, en unas manos que habían quitado vidas, pero que temblaban al tocar el rostro de su hija, en unos ojos gris acero fríos con el mundo pero llenos de lágrimas ante la idea de perder a Lily, en un hombre que gobernaba el inframundo con brutalidad, pero que se arrodillaba cada noche para leerle un cuento a su hija antes de dormir. Ángel de alas negras, tal vez ese era el nombre más adecuado para él. No un demonio, como lo llamaba la ciudad, ni un santo, como él nunca afirmó ser. Solo un ángel que había caminado demasiado tiempo en la oscuridad, que había hecho demasiadas cosas imperdonables, pero que aún luchaba por proteger la última luz que le quedaba en la vida. Papá también es un ángel de alas negras, dijo Lily, como si leyera los pensamientos de Elena. Sé que papá hace cosas malas. Oigo a los adultos hablar, pero papá las hace por mí. Papá las hace para mantenerme a salvo. Así que no pasa nada si las alas de papá son negras. Yo sigo queriendo a papá. Catherine miró a Elena con tranquila comprensión. Es más sabia de lo que la gente cree, dijo en voz baja. Entiende el mundo de su padre de una manera que nadie le ha enseñado. Eso es tanto una bendición como una maldición. Elena volvió a mirar el cuadro, a los ángeles de alas negras que extendían sus alas alrededor de una niña pequeña en el centro, y comprendió que esto era más que arte. Así era como Lily veía el mundo. Así era como sobrevivía al mundo de su padre, conservando de alguna manera la frágil y milagrosa inocencia de sus ojos plateados. Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Elena apenas se atrevía a creer que fuera real. Aprendió a despertarse cada mañana en la lujosa habitación sin sobresaltarse, confundida por no saber dónde estaba. Aprendió a llevar ropa cara sin sentir que vestía la vida de otra persona. Aprendió a comer comidas ricas y abundantes sin atragantarse con los recuerdos del hambre. Pero sobre todo, aprendió a querer a Lily, porque cada día con la niña le revelaba algo nuevo. A Lily le encantaba leer libros sobre el espacio y el universo. A pesar de tener solo 7 años, Lily le tenía miedo a los truenos, pero le encantaba el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo de cristal del estudio de arte. Lily podía sentarse durante horas pintando, pero no podía concentrarse más de 10 minutos en las matemáticas. Lily llamaba a Elena su ángel todos los días, y cada vez que oía esa palabra, Elena sentía que su corazón se derretía un poco más. También aprendió a usar un arma, tal y como le pidió Dominic. Marcus Webb la entrenaba cada mañana temprano, antes de que Lily se despertara. La primera vez que sostuvo una pistola, le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerla firme. Sin embargo, Marcus fue inesperadamente paciente y la guió paso a paso hasta que pudo dar en el blanco 5 veces de cada 10. No era impresionante, pero era suficiente para defenderse. Suficiente para proteger a Lily si fuera necesario. La vida dentro de la mansión Corsetti parecía un paraíso en apariencia. Pero Elena no era tan ingenua como para creer que el paraíso podía existir sin que la oscuridad acechara en algún lugar cercano. Y esa oscuridad, poco a poco se dio cuenta, se hacía más pesada con cada día que pasaba. El número de guardias que patrullaban aumentó a partir de 2 semanas antes. Elena contó al menos 10 caras nuevas que nunca había visto antes. Se instalaron cámaras en rincones que antes estaban vacíos. Dominic estaba menos en casa, con reuniones nocturnas que se prolongaban hasta el amanecer, y cada vez que regresaba, su rostro parecía más tenso que antes. Marcus Webb comenzó a aparecer con moretones y cortes en la cara que nadie explicaba. Los sirvientes se movían más silenciosamente por la casa. Hablaban en susurros más suaves, como si temieran perturbar algo frágil que se cernía sobre todos ellos. Elena sabía que no debías hacer preguntas. Sabía que, en este mundo, saber demasiado podía costarle la vida a una persona. Pero cuando la seguridad de Lily estaba en juego, no podía mirar hacia otro lado. Esa noche, Elena se despertó con unas voces que llegaban desde el pasillo. No era su intención escuchar a escondidas, pero las voces de Dominic y Marcus se oían con demasiada claridad en la profunda quietud de la noche. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Escuchando, Tony Beretti se está moviendo, dijo Marcus,
con la voz tensa como un cable a punto de romperse. Se ha puesto en contacto con 3 familias del sur. Está reuniendo fuerzas. Nuestras fuentes dicen que está esperando el momento adecuado para atacar. Dejemos que espere, respondió Dominic, con una voz fría como el hielo. Aunque Elena podía percibir un peligro mortal en cada palabra. Cuando se mueva, le mostraré lo que significa esperar 7 años para vengarse. Cree que te has vuelto débil, continuó Marcus. Cree que estás demasiado centrado en Lily y que has perdido tu ventaja. Les está diciendo a las otras familias que el imperio Corsetti está a punto de caer. Sé exactamente lo que piensa, dijo Dominic. Y eso es precisamente lo que quiero que piense. Siguió un silencio denso y sofocante. Entonces Marcus volvió a hablar, ahora en voz más baja, pero aún audible para Elena. Y la niña. Si Betty decide ir tras Lily en lugar de tras ti, el silencio que siguió fue insoportable. Y cuando Dominic finalmente habló, su voz ya no era fría, era asesina. Una promesa de infierno para cualquiera que se atreviera a tocar a su hija. Si toca a Lily, lo mataré. Mataré a su familia. Mataré a todos los que estén a su lado. Y lo haré lentamente para que sienta cada segundo de dolor antes de morir. Betty quiere guerra, le daré guerra. Los pasos se desvanecieron por el pasillo, y Elena yacía allí en la oscuridad con el corazón latiendo con fuerza, recordando la advertencia de Dominic el primer día de que alguien quería matar a Lily. Ahora tenía un nombre, Tony Betty, y sabía que se avecinaba una tormenta. Muchas noches después de la conversación que Elena había escuchado por accidente, no podía dormir. La imagen de Tony Beretti, un hombre al que aún no había conocido, pero que se había convertido en una sombra inquietante, permanecía implacablemente en su mente. Se tumbó en la cama mirando al techo, escuchando la respiración constante de Lily a través de la puerta que conectaba sus habitaciones y preguntándose si sería lo suficientemente fuerte como para proteger a la niña si ocurriera lo peor. Finalmente, renunció a dormir y decidió bajar a tomar un vaso de agua. La mansión por la noche era completamente diferente a como era durante el día, tan silenciosa que cada uno de sus pasos resonaba como un golpe de tambor. La luz de la luna se colaba por las altas ventanas y pintaba rayas plateadas en los suelos de mármol, creando una escena tan hermosa como inquietante. Cuando Elena pasó por delante del estudio de Dominic, se fijó en un tenue resplandor de luz que se filtraba por la puerta entreabierta. Quería seguir adelante, sin querer entrometerse, pero una voz grave desde el interior la detuvo. «Entra», dijo la voz de Dominic, como si supiera que ella estaba allí antes de que ella misma se diera cuenta. «He oído tus pasos desde el final del pasillo». Elena dudó un momento, luego empujó la puerta y entró. El estudio estaba en penumbra, iluminado solo por una pequeña lámpara de escritorio que proyectaba luz sobre una esquina. Dominic estaba sentado en un gran sillón de cuero junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano y la botella a su lado ya medio vacía. No llevaba su traje habitual, solo una camisa blanca con los botones superiores desabrochados y las mangas remangadas hasta los codos. En la penumbra, parecía más agotado que nunca, como un hombre que había llevado el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. ¿No puedes dormir?, preguntó él sin mirarla, sino por la ventana, donde la luz de la luna se derramaba sobre el jardín. «No puedo dormir», admitió Elena, de pie junto a la puerta, sin saber si entrar o marcharse. Dominic señaló la silla frente a él. «Siéntate. Yo tampoco puedo dormir. No he dormido una noche completa en 7 años». «7 años», repitió ella en voz baja. «Desde que murió tu esposa». Dominic tomó un sorbo de whisky, con la mirada perdida en sus ojos gris acero. «Alisandre», dijo el nombre como si fuera una plegaria y una maldición al mismo tiempo. «Murió al dar a luz a Lily. Los médicos dijeron que su corazón no pudo soportarlo. Contraté a los mejores médicos, el mejor hospital, todo lo que el dinero podía comprar, pero el dinero no puede comprar la vida. Me quedé allí de pie, viéndola desvanecerse, y no pude hacer nada». Hizo una pausa y apretó el vaso con tanta fuerza que Elena temió que se rompiera. «Fue la única vez en mi vida que me sentí completamente impotente. Puedo matar a cualquiera. Puedo destruir cualquier cosa.
Pero no pude salvar a la mujer que amaba. Vi su retrato en la sala de estar, dijo Elena con delicadeza. Era hermosa, era luminosa. Dominic respondió, bajando la voz. Ella era la única persona que veía al hombre que realmente soy detrás de todo esto. No me tenía miedo, no necesitaba mi dinero. Me amaba por quien era, no por ser Dominic Corsetti. Y cuando murió se llevó consigo lo mejor de mí. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el tic-tac del reloj y el viento fuera de la ventana. Elena miró al hombre que tenía delante, al hombre al que toda la ciudad llamaba demonio, y vio lo que muy pocos veían. Soledad vasta e infinita. La soledad de alguien que había perdido la mitad de su alma y no sabía cómo vivir con lo que le quedaba. Lily tiene sus ojos, dijo Dominic, con voz repentinamente más suave. Cada vez que la miro, siento felicidad y dolor al mismo tiempo. Ella es todo lo que Alisandre dejó atrás. La única razón por la que sigo despertándome cada mañana. Lo único que me impide convertirme en un monstruo completo. No eres un monstruo, dijo Elena, sorprendida por la honestidad de su propia voz. Los monstruos no aman a sus hijos como tú amas a Lily. Dominic la miró por primera vez desde que ella había entrado en la habitación, y a la luz de la lámpara, sus ojos gris acero parecían más cálidos, más humanos. ¿Sabes por qué te estoy contando estas cosas?, preguntó. Elena negó con la cabeza. Porque eres la primera persona desde Alisandre en la que Lily confía plenamente, respondió Dominic. Porque te quedaste cuando podrías haberte marchado. Porque cada noche, cuando paso por la habitación de Lily y te veo sentada junto a su cama leyéndole, recuerdo cómo Alisandre solía hacer lo mismo. Hizo una pausa, como sopesando si continuar. No sé si confío en ti porque te lo mereces o porque estoy demasiado solo para seguir adelante por mi cuenta. Pero sea cual sea la razón, te has convertido en parte de esta familia. Y en mi mundo, la familia es lo único sagrado. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Miró al hombre solitario con una copa de whisky en la mano. El hombre que llevaba un imperio criminal sobre sus hombros, pero que no podía soportar la pérdida de su esposa. Y comprendió que algo había cambiado entre ellos aquella noche. No era amor, todavía no, pero sí comprensión. Un frágil vínculo entre dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad. Gracias por contármelo, dijo Elena mientras se levantaba. No traicionaré tu confianza. Te lo prometo, asintió Dominic y se volvió hacia la ventana. Descansa un poco, Elena. Mañana será un día largo. Todas las noches serán largas hasta que termine lo que debo hacer. Elena salió de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, miró atrás una vez más. Dominic seguía allí sentado solo en la oscuridad, con un whisky en la mano, su figura solitaria como una estatua de piedra olvidada, y se preguntó si alguien podría curar alguna vez la herida en el corazón de ese hombre, o si seguiría siendo una cicatriz que nunca desaparecería del todo. 3 noches después de la conversación en el estudio, la pesadilla que toda la mansión temía finalmente llegó. Elena estaba dormida cuando un débil llanto se escuchó a través de la puerta que conectaba las dos habitaciones, y se levantó de un salto, corriendo hacia la habitación de Lily, con el corazón deteniéndose al ver a la niña. Lily yacía acurrucada en la cama, con el sudor empapando su cabello rubio, su pequeño cuerpo temblando como una hoja atrapada en una tormenta. Su piel estaba tan pálida que casi parecía translúcida, sus labios tenían un tono azulado y respiraba con dificultad, como si cada respiración fuera una lucha desesperada por sobrevivir. Elena tocó la frente de Lily y casi retiró la mano por el calor. Tenía una fiebre tan alta que daba miedo. «Ángel», susurró Lily. Sus ojos plateados se abrieron, pero estaban apagados y desenfocados. Me duele el pecho». El corazón de Elena se hizo pedazos. Pulsó el botón de emergencia que había encima de la cama y luego levantó suavemente la cabeza de Lily y la apoyó en su regazo. «Estoy aquí», susurró, con la voz temblorosa mientras se obligaba a mantener la calma. «No voy a ir a ninguna parte. El doctor Vaughn llegó en 10 minutos». Pero esos 10 minutos se alargaron como una eternidad. Elena le secó el sudor de la frente a Lily, le contó cuentos de hadas con voz temblorosa.
Le cantó canciones de cuna que aún recordaba de los vagos recuerdos de su madre, haciendo todo lo posible para mantener a la niña despierta, para evitar que esos ojos plateados se cerraran. El doctor Vaughn examinó a Lily, con una expresión cada vez más grave. Su corazón está sometido a un gran esfuerzo, dijo con voz tensa. La fiebre está ejerciendo presión sobre un corazón que ya está débil. Tenemos que bajarle la fiebre inmediatamente y controlar su frecuencia cardíaca durante toda la noche. Si no hay mejoría, es posible que tengamos que operarla de urgencia. Dominic apareció en la puerta en algún momento sin que Elena se diera cuenta. Se quedó allí de pie, vestido con la ropa que llevaba durante el día, como si nunca hubiera dormido. Tenía el rostro tallado en piedra, pero sus ojos gris acero estaban llenos de dolor. Miró a su hija, pequeña y frágil, y Elena vio cómo apretaba las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Se pondrá bien?, preguntó Dominic con voz temblorosa. Estoy haciendo todo lo que puedo, respondió Elder Vaughn sin hacer promesas. Esta noche es crítica. Dominic entró en la habitación y se acercó a la cama de su hija, pero se detuvo como si no supiera qué hacer. En su mundo, todos los problemas se podían resolver con dinero, con poder, con violencia. Pero allí, junto a la cama de su hija, todo eso era inútil. No era más que un padre que veía sufrir a su hija, completamente impotente. Elena lo vio en sus ojos, la impotencia, la desesperación, el miedo puro de un hombre a punto de perder lo más importante de su vida. Y tomó una decisión. «Déjame quedarme con ella esta noche», le dijo Elena a Dominic, con voz suave pero firme. «Llevas días sin dormir. Necesitas descansar para lo que se avecina». «No puedo dejarla», respondió Dominic con voz quebrada. «No la vas a dejar», dijo Elena. «Estás justo al lado. Si pasa algo, te llamaré inmediatamente, pero por ahora, déjame cuidar de ella. Es mi trabajo. Por eso estoy aquí». Dominic la miró durante un largo momento, luego miró a Lily, luego volvió a mirar a Elena y finalmente asintió con la cabeza, con un pequeño movimiento renuente. Sin embargo, no se marchó. Se retiró a un rincón de la habitación, se sentó en una silla a la sombra y se quedó allí toda la noche. Elena no dijo nada. Entendía que algunos miedos no se pueden afrontar solo. Algunas noches no se pueden sobrevivir sin alguien más presente, aunque esa persona no haga más que sentarse en silencio en la oscuridad. Esa noche se alargó interminablemente. Elena cambió la compresa fría de la frente de Lily innumerables veces. Le leyó hasta que se le hizo de noche. Le cantó canciones de cuna hasta que ya no se acordaba de la letra. Sostuvo la pequeña mano de la niña y no la soltó, como si temiera que, si la soltaba, Lily se alejaría. El doctor Vaughn vino a verla cada hora y su expresión tensa se fue relajando poco a poco a medida que la temperatura bajaba lentamente. Y en un rincón de la habitación, Dominic permanecía inmóvil, con sus ojos gris acero sin apartarse ni un segundo de su hija, como un centinela de piedra que custodiaba su tesoro más preciado. Cuando el amanecer finalmente comenzó a filtrarse a través de las cortinas, la fiebre por fin bajó. Lily cayó en un sueño tranquilo, con la respiración estable y el color volviendo a sus mejillas, y Elena se sentó allí agotada pero aliviada, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro, lágrimas que no se molestó en secar. Lily abrió los ojos a última hora de la mañana siguiente, y fue el momento más hermoso que Elena había presenciado jamás. Los ojos plateados ya no estaban apagados como la noche anterior, sino claros como un lago después de una tormenta, mirando a Elena con una confianza absoluta que ella no sabía que merecía. «El ángel se quedó aquí toda la noche», susurró Lily, con la voz aún débil, pero con una sonrisa en los labios. Lo sabía, lo sentía. Soñé que caía en la oscuridad, pero alguien me cogía de la mano y no me soltaba. Eras tú, ¿verdad? Elena no encontró palabras. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas sin intentar ocultarlas. Luego se inclinó y abrazó a Lily, sintiendo que su pequeño cuerpo estaba más caliente que la noche anterior, que su corazón latía más fuerte que la noche anterior, y supo que amaba a esta niña como nunca había amado a nadie en su vida. No era el amor de una guardiana por la persona a la que protegía,
sino el amor de una madre por una niña que el destino había puesto en sus brazos. ¿Te quedaste conmigo toda la noche?, preguntó Lily cuando Elena la soltó. ¿No has dormido? ¿No estás cansada? Hay noches en las que dormir no importa, respondió Elena, acariciando suavemente el cabello dorado de la niña. Hay personas que importan más que dormir, y tú eres la persona más importante de mi vida. Los ojos plateados de Lily se iluminaron, y entonces dijo algo que destrozó el corazón de Elena por completo. Mamá, en el cielo, te envió a mí, ¿verdad?, preguntó la niña con tranquila certeza. Mamá sabía que papá necesitaba a alguien que me cuidara. Mamá sabía que yo necesitaba un ángel, así que mamá te envió a ti. Nunca te dejaré ir a ningún sitio. Serás mi ángel para siempre. Elena estaba a punto de responder cuando sintió una mirada fija en ella desde la puerta. Se giró y vio a Dominic allí de pie, sin saber cuánto tiempo llevaba observándola. Seguía llevando la ropa de la noche anterior, con los ojos rojos por la falta de sueño, sin afeitar, con el rostro más áspero de lo habitual. Sin embargo, sus ojos gris acero ya no eran fríos como siempre. Estaban fijos en Elena con algo que ella no podía nombrar. No era simple gratitud, ni el respeto de un empleador por alguien a su servicio. Era algo más profundo, más cálido y más aterrador. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que la mujer que tenía delante era mucho más importante de lo que jamás había imaginado. «Papá», llamó Lily en voz baja, agitando una mano débil. «Papá, no te quedes ahí. Ven aquí conmigo y con mi angelito». Dominic entró en la habitación, con pasos pesados por el cansancio, pero aligerados al ver a su hija despierta. Se sentó al otro lado de la cama de Lily, frente a Elena, y por primera vez, el espacio entre ellos ya no era el de un jefe y una empleada. Era la distancia entre dos personas que amaban a la misma niña, que habían permanecido despiertas durante la misma noche de miedo, que habían llorado en silencio al pensar en perderla. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Dominic a Lily, con voz suave. «Me siento mejor, papá». Lily sonrió levemente. «El ángel me curó. Se quedó conmigo toda la noche y no dejó que cayera en la oscuridad. Papá tiene que darle las gracias al ángel». Dominic miró a Elena y ella vio que sus ojos gris acero temblaban por un instante. «Lo sé», dijo él, con una voz más baja y sincera que cualquier otra que ella le hubiera oído antes. «Sé que le debo más de lo que jamás podré pagarle. Papá también le debe mucho». El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio pesado. Era el silencio de las cosas que no necesitaban ser dichas, de los sentimientos demasiado vastos para expresarlos con palabras. Lily tomó la mano de Elena con una mano y la de Dominic con la otra, acercándolos a ambos como si intentara unirlos. «Tengo un ángel y un demonio que me protegen», murmuró Lily somnolienta, mientras el cansancio volvía a apoderarse de ella. «Nadie puede hacerme daño. No me abandonéis nunca». «Los dos, lo prometo», dijo Dominic. «Lo prometo», dijo Elena. Y cuando los ojos plateados de Lily finalmente se cerraron en un sueño tranquilo, Dominic miró a Elena por encima del rostro angelical de su hija. Esta vez no apartó la mirada. Esta vez le permitió ver algo en sus ojos gris acero que había mantenido oculto durante 7 largos años. Y Elena, la mujer que había creído que nunca sería la amada, sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza por una razón completamente nueva. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche. 3 meses desde que Elena Hartwell, la camarera con $8 en su cuenta bancaria, entró en la vida de un jefe de la mafia y su pequeña hija. 3 meses de despertarse cada mañana en una lujosa habitación, de pasar las tardes leyendo con Lily en el jardín, de aprender a disparar con Marcus por las noches y de charlar con Dominic hasta altas horas de la madrugada con una copa de whisky. 3 meses en los que Elena ya no reconocía a la mujer que solía ser. Y aquella tarde se encontraba en el balcón de su habitación, mirando hacia el jardín donde Lily pintaba bajo la atenta mirada de Catherine. La niña estaba mucho más sana ahora, después de la fiebre. El color había vuelto a sus mejillas y sus risas resonaban cada día en la finca, aunque la operación de la válvula cardíaca seguía acechando como un frágil recordatorio de que esa felicidad era tan delicada como el rocío de la mañana. Las deudas de Elena habían desaparecido.
El bulto en su pecho, tras ser examinado por los mejores médicos que el dinero podía comprar, había resultado ser benigno y se lo habían extirpado. Tenía comida, refugio, ropa y un propósito. Pero más importante que todo eso, tenía a Lily y tenía a Dominic, aunque no sabía cómo llamar a lo que existía entre ellos. Unos pasos familiares sonaron detrás de ella y no necesitó volverse para saber quién era. Había aprendido a reconocer el sonido de sus pasos, pesados pero firmes, como el redoble de un tambor que anuncia la llegada de un rey. ¿En qué piensas?, le preguntó Dominic mientras se colocaba a su lado y miraba hacia el jardín, donde Lily estaba coloreando su último dibujo. Elena se quedó en silencio durante un momento, buscando la respuesta adecuada a una pregunta tan simple y a la vez tan complicada. Hace 3 meses pensaba que mi vida había terminado, dijo en voz baja. Pensaba que moriría sola en ese miserable apartamento y que nadie lo sabría ni le importaría. Se volvió para mirar a Dominic y por primera vez no sintió miedo al encontrarse con sus ojos gris acero. Y ahora estoy aquí. Tengo una razón para levantarme cada mañana. Alguien que me necesita, un lugar al que llamar hogar. No sé qué he hecho para merecer todo esto. No has hecho nada para merecerlo, respondió Dominic, con una voz más profunda y cálida que nunca. Simplemente has sido tú misma. Fuiste la mujer que no pudo pasar de largo ante una niña en un callejón oscuro, aún sabiendo el peligro que corría. La que se quitó la chaqueta para abrigarla, aún helándose de frío. La que se quedó despierta toda la noche cuidando de Lily sin que nadie te lo pidiera. Eso no es hacer algo para ganártelo. Eso es lo que eres, y esa naturaleza es más valiosa que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. El silencio se extendió entre ellos, pero ya no era distante. Era el silencio de 2 personas que se entendían, que habían visto los rincones más oscuros del alma del otro y aún así habían decidido quedarse. No sé lo que nos depara el futuro, dijo Dominic mirándolo a lo lejos. Hay gente que me quiere muerto, guerras que debo librar. La operación de Lily a la que enfrentarme, pero pase lo que pase, tú y Lily estaréis protegidas. Lo prometo. Se volvió hacia Elena y la dureza de su mirada se suavizó bajo el resplandor del sol poniente. Y quiero que sepas que me has devuelto algo que creía haber perdido para siempre. La esperanza, la creencia de que quizá, solo quizá, ya no tenga que enfrentarme solo a la oscuridad. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió. Aquella noche, cuando cogí el teléfono y te llamé, pensé que era la decisión más imprudente de mi vida, dijo. Ahora sé que fue la correcta. No por el dinero, ni por la seguridad, sino porque me trajo aquí. A Lily, a ti. Dominic no dijo nada más. Simplemente se quedó a su lado. 2 siluetas contra la puesta de sol. No hacían falta promesas, ni declaraciones, solo su presencia y el entendimiento de que se habían encontrado en la oscuridad y que seguirían adelante juntos, sin importar lo espinoso que fuera el camino que tenían por delante. Debajo de ellos, Lily levantó la vista y vio a su padre y a su ángel de pie, uno al lado del otro en el balcón. Les saludó con una sonrisa, brillante como el sol, y tanto Elena como Dominic le devolvieron el saludo. 3 personas, 3 destinos, unidos por una sola llamada telefónica en mitad de la noche. Elena Hartwell había encontrado su propósito. Después de 27 años perdida, Lily Corsetti había encontrado al ángel que su madre le había prometido que vendría. Y Dominic Corsetti, el jefe de la mafia, al que la ciudad llamaba demonio, había encontrado lo que creía que había quedado enterrado con su difunta esposa. Esperanza, amor y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de que sus alas negras sanaran. Porque a veces los ángeles no vienen del cielo con alas blancas inmaculadas. A veces un ángel es una pobre camarera que no puede permitirse zapatos nuevos. A veces un ángel es aquel que se detiene cuando todo el mundo sigue caminando. A veces la redención viene de los lugares que menos esperamos. Y la historia de hoy nos enseña profundas lecciones sobre la vida. Que la bondad nunca carece de sentido, por muy pobre que seas. Que a veces ayudar a los demás es la forma de salvarnos a nosotros mismos. Que el amor puede florecer incluso en lugares gobernados por la oscuridad. Y que cada uno de nosotros puede ser un ángel en la vida de alguien si nos atrevemos a abrir nuestro corazón
y nos negamos a dar la espalda cuando se necesita ayuda. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha llegado al corazón? ¿Alguna vez has vivido un momento en la vida real en el que una pequeña decisión lo cambió todo para ti o para otra persona? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación, porque realmente queremos escuchar las historias y los sentimientos que hay en lo más profundo de vuestros corazones. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta al video y compártelo con tus seres queridos. Cada suscripción, cada me gusta, cada vez que se comparte es una poderosa fuente de motivación que nos ayuda a seguir trayéndote historias significativas cada día. Les agradecemos sinceramente que hayan permanecido con nosotros hasta el final. Les deseamos a todos los que ven este video mucha salud, alegría y paz, y que cada día de sus vidas esté lleno de tranquilidad y felicidad. Recuerden siempre que, a veces, en esta vida, somos el ángel de alguien sin siquiera darnos cuenta. Hasta pronto, esperamos volver a verlos en nuestro próximo